Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Los Andes, el periódico digital de Riobamba? Sean todos ustedes bienvenidos a este sitio informativo que a los tiempos nos volvemos a encontrar cuando hoy es día sábado. Miren ustedes, estamos en el segmento detrás del personaje, justamente para saber quién está detrás de una empresa, de un emprendimiento, de toda una vida pública, de una vida privada, como es el caso de nuestra invitada. ¿Quién no lo conoce? Funcionaria pública por muchos años y sobre todo que ha hecho una gestión transparente como debe ser, amiga del medio, ha estado acá en algunos programas, pero todo el mundo se preguntará quién es María José Pontón detrás de esa figura. Yo he dicho públicamente ejemplo de mujer porque justamente eso es lo que uno anhela, que las funcionarias en su juventud hagan bien las cosas, pero no les quiero cansar más. Saludamos a nuestros auspiciantes, que obviamente es una de nuestros auspiciantes oficiales, Fundación Renacer. Justamente también vamos a tratar sobre aquella fundación. Muy buenos días y en contados segundos empezamos. Con el auspicio de Fibra Telecom, siempre conectados. Marcelo Tapia, Royal Law Abogados. Fundación Renacer, ciudadanía activa, ciudad que avanza. Y Funeraria Calderón, tradición, innovación y confianza desde el 2017. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, así es de rápido cuando estamos en vivo, todo es posible y quisiéramos ya presentarlo como se debe a María José Pontón Mancero, primera vez que también me entero hasta el apellido materno. Qué gusto tenerte acá, María José, muchas gracias por aceptar la invitación y quisiéramos escucharte como siempre las palabras iniciales. Muy buenos días, Marcelo, agradecer siempre a Diario Los Andes por abrirnos las puertas, hacernos esta invitación y como tú dices, que la gente conozca la parte humana de María José Pontón y de las personas que también creo que ya han pasado por este programa que es muy interesante. Y sobre todo este es un confesionario, porque acá vamos a ver anécdotas, experiencias, vida, familia, sentimientos y todo lo demás que lleva consigo ser una persona como tú. Y por eso quisiera que nos cuéntanos, ¿dónde nace María José Pontón? ¿A qué familia pertenece? Cosas así de íntimas de tu casa, de tu hogar. Bueno, María José Pontón, aunque no muchos tal vez lo sepan, nací en Ambato. ¿Ya? Soy de Ambato, soy ambateña. Coincidencialmente nací ahí porque, bueno, toda mi familia es de Riobamba. Todos, mis hermanas, mis padres, todos son de acá, de Riobamba. Pero coincidencialmente nací en Ambato porque a mi padre le dieron un trabajo cuando él era todavía muy joven de director del DIERA, en ese tiempo, que ahora ya no existe, como más o menos el INDA, algo así de tierras y esas cosas. Y se fue muy joven a trabajar allá en la ciudad de Ambato, y ahí es donde nací, en Ambato, cuando en ese tiempo mis padres tuvieron que trasladarse a esa ciudad, y crecí ahí hasta los 6 años de edad, donde estuve en la escuela Carmen Barona, con mis 2 hermanas mayores. Ahí estuvimos hasta los 6 años y después de ello pues ya nos regresamos nuevamente a la ciudad de Riobamba. Entonces soy nacida en Ambato, pero obviamente de sangre riobambeña, y crecí toda mi vida en mi bella ciudad de Riobamba. Y tengo el gusto de conocerle a tu padre, amigo personal, ingeniero Ernesto Pontón, que también asambleísta por Chimborazo, también ha ocupado grandes cargos dentro de la política, dentro de las instituciones públicas, privadas. Y cuéntanos algo de tu mami, a ver, algo de tu papi, por ejemplo. Tú desde muy pequeña quizás estuviste relacionada con el quehacer de tu padre, ¿no? Como funcionario, como persona pública. ¿Qué recuerdos te traes cuando tú eras niña? Bueno, nosotros primero, Mercedes, somos 4 hermanas, solo mujeres. Yo soy la tercera de las 4 hermanas que somos. Y desde muy pequeña fui la única que le interesó la política. Mi papi, me acuerdo que me contaba que desde que tuvo 18 años, él ya fue presidente
me parece que a los 21 o 22 años, presidente del barrio San Alfonso, y bueno, y su vida política él comenzó desde la universidad, desde el colegio. De Chimborazo también. Entonces fue concejal también de aquí de la ciudad de Riobamba, y bueno, él, le encantó siempre la política desde muy joven. Y yo le escuchaba a él siempre que hablaba de temas políticos y demás, y a mí me comenzó mucho a interesar desde pequeña, desde que tengo uso de razón, creo. Y yo conversaba siempre con él, le preguntaba, papi, ¿qué vas a hacer? Y cómo se hacen los mítines políticos, cómo se hace un discurso, cómo yo le veía, cómo él cogía en su estudio y comenzaba él a escribir a mano, pues, ¿no? En ese tiempo, sus discursos, él se leía, se preparaba mucho, y a mí me encantaba estar siempre ahí para decirle, papi, léeme, ¿qué estás escribiendo? Y él me leía y me contaba de qué se trataba ese discurso o qué es lo que tenía que hacer. Entonces, desde ahí comenzó para mí ya el interés del tema político, y bueno, desde ahí crecí también, yo creo que con esa figura política que fue mi padre, y yo también pues ya en la escuela comencé a estar en mis andanzas de ya... De presidenta de grado, sí, quizás, claro. Siempre yo voy a ser la presidenta, y me gustaba estar en todo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí nace también ese amor a la política. De parte de mi mamá siempre ha sido una mujer emprendedora, una mujer muy luchadora, una mujer que ha trabajado mucho en el tema de comercio, y que ahora tenemos uno de los locales más posesionados dentro de la ciudad de Riobamba. Y tradicionales de Riobamba. No solamente claro en la ciudad de Riobamba, sino de los alrededores, porque viene gente del Puyo, de Guaranda, Cumandá. Y de lo que tú te recuerdas, siempre cuando tú ya nací, o sea, ya eras niña, ¿tu mami ya tenía el negocio? No tenía el negocio, ella hacía todo lo que son manualidades, ¿no? Desde Ambato, desde que vivíamos en Ambato, yo me acuerdo que nosotros le ayudábamos como que a hacer cosas que corten la cinta, corten las telas, y nosotros hacíamos las cosas que ella nos decía, porque a mi mami le contrataban para hacer, por ejemplo, todo lo que son los eventos de novias, ella hacía eventos para fiestas y cosas así. Mi mami es muy hábil, entonces ella comenzó desde ahí. Después, cuando ya vinieron a la ciudad de Riobamba, de retorno de Ambato, es que mi mami comienza a buscar ya un nuevo emprendimiento, ya un local, ya no solamente en la casa, sino un local. Y ahí es donde mi mami compra su local, que tenemos hasta ahora, que no sé, muchas personas deben conocer el almacén. ¿En dónde está ubicado exactamente? Sí, el almacén que era de las señoritas Dureñas en ese tiempo, que eran 3 hermanas solteras que tenían este local, que es de todo lo que es para confecciones, hilos, botones, encajes y todo eso. Y mi mami le compra a otra persona que les compró a las señoritas Dureñas este negocio, y mi mami comienza a emprender este negocio. Primero estaba en la Colón, entre la 10 de agosto y Primera Constituyente. Ahí tenían el pasaje Chimborazo, que era en ese tiempo. Entonces ahí mi mami comienza su negocio, su emprendimiento. Claro que ella comenzó con un poco, ¿no? Y los botones, encajes, pero el don que tenía mi mamá era en sus manos. Mi mamá hacía y todavía sigue haciendo maravillas que creo que nadie lo ha hecho, y ese fue el plus del almacén de mi mami, ¿no? La gente le conocía cuando eran primeras comuniones, bodas, bautizos, eventos, fiestas. Mi mami hacía todo, las decoraciones, y la gente comenzó a conocerle por ese lado. ¿Y en ese local qué tiempo estuvieron? En el local, en el pasaje Chimborazos, estuvo mi mami varios años, siquiera unos 20, ¿ya? 25, no más, unos 30 años puede ser. ¿Ya? ¿Y de ahí se trasladan a dónde? Después, mi mami, ya con el esfuerzo de todo el trabajo que han hecho de con toda mi su papi, vida. de toda su vida entre los dos, compraron una casa en el centro, en la casa que no sé si usted se acuerda del doctor del Papi Espinosa, que le decían que tenía el consultorio, esa casa, que es justo en la Primera Constituyente, entre Colón y La Rea. Nos trasladamos ya allá, mi mami adecuó todo el negocio en la casa, en la primera planta, y ahora tenemos ya el local ahí, ya un local muy amplio donde ya tenemos por islas. Si necesita botones, la isla de botones. Si necesita encajes, la isla de encajes. Tenemos por islas los productos que nosotros vendemos, y ahora ya no solamente compramos a los proveedores, sino nosotros somos importadores directos ya de la China. También se volvieron en distribuidores. Sí, estuve por China justo el año pasado. Fui a visitar China, los proveedores, y ya hemos traído algunas importaciones directas, y pues ya estamos creciendo. Qué interesante. Y que tú te recuerdes, ¿cuántos años son casados tus papis?
Mis papis son casados ya 50 años, van Wow. a estar casados ya 50 años, ya O mismo. sea, ya van a las tener bodas de oro, Las qué bodas de oro. lindo. Justo estábamos conversando eso con mis hermanas porque queremos hacerles la boda de oro a mis papis, entonces ya mismo, creo que el año que viene ya cumplen 50 años de ¿Y cuál casados. es el secreto? Porque ya te digo, yo tengo el gusto de conocerles durante muchos años, pero tanto tu papi como tu mami parece que los años no pasan para ellos, se mantienen muy bien, o sea, pues totalmente, tu padre al menos, o sea, pues de que tengo el gusto de verlo, camina normalmente, oye normalmente, o sea, es una persona muy, y muy, ¿cómo diríamos? Muy lúcida. Y que todavía o sea, es una gran persona. Esto, de alguna manera, ustedes, ¿en qué les ha contribuido en su formación? ¿Qué ejemplo han tenido de los dos? Bueno, mis papis ya, mi papi ya tiene 73 años, mi mami 67 años, y yo creo que siempre hemos estado muy unidos como familia. Eh, Mis padres, de parte de mi papi, pues siempre esa educación que él siempre nos dio, él siempre estuvo pendiente de nuestra educación, le encantaba que hagamos deporte, siempre, siempre. Y ahora que tengo mis hijas, o sea, a sus nietas, igual siempre está pendiente de que cuando eran pequeñas él les iba a dejar, les iba a traer de cualquier deporte que exista. O sea, siempre estuvimos igual nosotros involucradas en el deporte por mi papi. Entonces, en la parte igual educativa, él siempre estuvo pendiente. Y de parte de mi mami, siempre nosotros aprendimos de esa parte de hogar, de mamá, de O ella sea, siempre siempre está, estuvo cercana a siempre ustedes. estuvo cercana a nosotros y sobre todo aprendimos de mi mamá que una mujer nunca se da por vencida. O sea, mi mami tuvo altos, bajos en su negocio, por ejemplo, pero ella era tan trabajadora, tan ñecosa, como decimos, y esa parte nosotros aprendimos, porque igual tengo mis hermanas que también tienen sus emprendimientos, que han trabajado muy duro y que gracias a Dios, pues todo lo que hemos llegado a tener ha sido por el ¿Y esfuerzo ahora también de cuántos nuestros nietos padres. tiene Ernesto? 8. 8 nietos, mira. Nietos, a ver si no estoy mal. Yo tengo 2 nenas, mi hermana la mayor tiene una, mi otra hermana, a ver, 3, 6, 7, sí, 8. Perfectísimo. Ahora, cuando tú regreses de Ambato, ¿dónde estudias la primaria? Bueno, a mis papis siempre les gustó, bueno, en ese tiempo siempre les gustaba pues que estemos en escuelas o colegios católicos y yo estuve bueno, con todas mis hermanas, con mis 2 hermanas mayores en las Marianas. Ahí comenzamos la escuela, me acuerdo que era por abajo, por la salida a San Luis, me Claro parece que que era sí. ahí me acuerdo que íbamos a la escuela allá. Y después nos pasamos a las Fátimas, ya al colegio. ¿Y por qué ese cambio? Bueno, yo te contaré que tuve algunos cambios en el Pero colegio, ¿por porque qué? a veces O sea, por lo lejos, por lo distante, o no dejó de recuerdo la gustarte. verdad por qué nos cambiaron, pero nos cambiamos a las Fátimas. ¿Y siempre estuvieron las cuatro en el mismo colegio o Casi se dividieron? siempre, las 3, porque mi hermana, la última, para mí, que yo era la tercera, le paso yo con 8 años. Entonces, para mi hermana Ya. mayor, creo que con 15 años O más o sea, se menos. tardaron Claro, en tener la entonces ya siempre última. como que las 3 fuimos un poquito más unidas, las 3 primeras. Entonces sí, mi mami siempre nos trataba de poner en el mismo colegio. Entonces después estuvimos en las Fátimas y después de eso, de las Fátimas, mi mami nos cambió al colegio Riobamba y ahí estuvimos igual un año en el colegio Riobamba. ¿Y te graduaste dónde? Me gradué en Quito, en el Colegio Nuevo Mundo, porque después fui yo a vivir en Quito por un tiempo y me gradué allá en Quito, en el Wow. Colegio O sea que Ecuador, perdón. o sea que tu vida en todo caso ha estado marcada por no estar en uno solo. O sea que tú podrías tranquilamente reunirte con todas tus ex compañeras de las distintas instituciones educativas. Sí, y sabes que eso me ha pasado porque a veces yo no me acuerdo a veces muy bien de mis compañeras que tenía en el colegio y a veces cuando me encuentro con alguien, me hola María José, ¿te acuerdas? Tú eras mi compañera en las Fátimas. Y, y ahí me acuerdo, "Oh, ¿te acuerdas que eras compañera en las Marianitas?" Y yo, sí, sí, y ahí
Me Y acuerdo. tú tienes 44 años, ¿verdad? Sí, 44. 44 años que lo cumples exactamente el 31 de enero. O sea, 31. cumpliste El en 31 este de enero año de este año, 44 años. Sí. Ahora, con respecto a tus hobbies, ¿qué es lo que te gusta? Porque hemos visto que eres ciclista profesional, tienes una bonita bicicleta, siempre estás participando. Tú formas parte de un grupo también de ciclistas, mujeres principalmente. Las ¿Cómo nace guardias. ese gusto por la bicicleta? Bueno, yo, como te decía, con mi papi toda la vida nos inculcó mucho al deporte. Entonces, siempre estuve en la etapa de mi vida en todos los deportes que me gustaban. Pero antes de la bicicleta yo corría mucho, corría hacia trailing de montaña. Y me lesioné la rodilla, el menisco, y el doctor me dijo, no más, porque después se me comenzó a inflamar la rodilla y me dijo, no puedes tener nada de deportes de alto impacto. Entonces me dijo, anda a nadar. Intenté nadar, pero no me gustó porque yo siempre he sido del aire libre, siempre me ha gustado el campo, siempre me ha gustado eso. La naturaleza. Entonces, estar en la piscina, como que estar de un lado a otro ahí, no me gustó. Enjaulado. Entonces el doctor me dijo, entonces, ¿por qué no pruebas la bicicleta? Porque eso no es de alto impacto, no estás impactando en el suelo ni nada de eso. Y comencé con la bicicleta. Tenía una bicicleta por ahí de esas, bueno, yo siempre me gustó la bicicleta, ¿no? Me acuerdo que tenía una chopper de esas que habían con cambios hace años. Y tenía una montañera que por ahí tenía botada, que era de hierro, de esas pesadas que no tenía más de un cambio, 2 cambios. Y comencé a salir en la bicicleta, chuta unas par de cuadras por ahí. Y después ya me comenzó a gustar la bicicleta y ahí sí ya comencé a entrenar fuerte. Comencé a ir a grupos, a participar también con los grupos. Y este grupo que me hablabas de Warmis, es un grupo que pues bastante grande, bastante ya con algunos años de existencia, ¿verdad? Sí, Jimena es la persona que fundó este grupo, que es una gran amiga. Y desde ahí comenzaron de a poco. Bueno, ya yo te estoy hablando que ya llevo siquiera unos 14 años haciendo bicicleta. Entonces yo iba en la noche con los grupos al paso, aprendiendo, pero después dije, no, o sea, tengo que seguir subiendo un poco de nivel y yo ya salía en las mañanas. Ya entrenaba 2 horas, después ya comencé con el profe Espinosa, que él es justamente el profesor que es del equipo de los jóvenes que tienen aquí, que van a la Vuelta al Ecuador y eso, que es un muy buen profesor. Y él me comenzó a entrenar a mí también, entonces yo cumplía las tablas y todos los deberes que me daba. Ahora, tú eres madre de 2 niñas, cuéntanos algo. ¿A qué edad tuviste tu primera niña? Bueno, yo me casé súper joven, me casé a los 19 años. Y le tuve a mi primera hija a los 21 años. ¿Y por qué tan jovencita? Porque uno piensa que así es el amor. Que sí, o sea, nos casamos, mi ex esposo y yo, porque ya nos divorciamos hace algunos años. Nos alocamos y nos casamos súper joven. Él tenía 21, yo 19. Pero mantienen una relación por tus hijas. Súper bien, mejor que antes. Ay, qué bueno. Sí, entonces, ¿y tus niñas de qué edad están hoy? Mi primera hija tiene 23 años y mi segunda hija tiene 19 años. Solteras. ¿Verdad? ¿Solteras? Sí, pues ellos sí no quieren casarse Muy ahora. bien. Y capaz que cuando están junto a ti, no ha de ser sorpresa que les digan que son hermanas, quizás porque tú no aparentas tu edad que tienes, pareces mucho menor. Sí, nos dicen a veces que soy la hermana, que no, una hija, porque ya mi primera hija está... Los galanes dicen cuñada. ¿Ah? Ya mi primera hija ya culmina este año medicina veterinaria. Ay, qué bonito. Ya se gradúa. ¿Acá en Riobamba? No, en la Uniandes, en Ambato. Ya. Y mi otra hija está ya cursando psicología en Quito. Entonces, pues ya las dos están en la universidad. Perfectísimo. Y ahora que me hablas de psicología, tú también eres psicóloga. ¿Por qué escogiste esa carrera? Bueno, a mí me encanta la psicología porque antes de elegir la carrera, bueno, el papá de mis hijas también es psicólogo. Él siguió psicología industrial. Pero a mí me gustaba la psicología porque es increíble estudiar el comportamiento humano. Desde ahí nace todo, desde el comportamiento humano. Entonces,
yo dije, yo tengo que estudiar esto porque a mí me encanta analizar a la gente, me encanta escuchar a la gente, me encanta motivar a la gente. Entonces dije, esta es mi carrera. Y por eso me decidí a estudiar psicología. Y te cuento algo, que prácticamente estudié 2 veces la carrera. ¿Por qué? Porque cuando entré por primera vez a estudiar psicología, mis hijas estaban pequeñas. Entonces, para mí fue como que un poco difícil estudiar y ser mamá al mismo tiempo. Y yo comencé Y a otra estudiar. cosa, en esa época no habría las posibilidades como ahora, online y todo lo Claro, demás. Ahí era todo bueno, yo sí en ese tiempo entré justo en la Universidad Técnica Particular de Loja por el tema de distancia. Ya, correcto. Pero ahí había semipresencial que tenía que ir, los trabajos eran a mano, no eran que mandabas, tenías Copia que y pega. imprimir, dibujar y hacer las cosas. Y mis hijas estaban todavía pequeñas y puedes creer que me retiré en 7º semestre. Wow. ¿Y cuántos eran? Eran en ese tiempo 10. O sea, ya estabas. Ya era año y diríamos, medio. Claro. Ya tenía casi aprobadas todas las materias hasta 7º semestre. Me tuve que salir, me retiré y regreso a los 2 años a inscribirme nuevamente en la universidad, pero ya cambió totalmente la El malla pensum curricular. y todo correcto. Cuando cambia la malla curricular me dicen, no, es que yo qué sé, pasé 70 materias, O digamos. sea, ya no así. se podía rivalidar las Exacto, y materias. me dijeron de las 70 solamente podemos rivalidarte 10 materias. Y yo dije, no, tengo que seguir. Me volví a inscribir Wow, otra de vez. cero. De cero desde el primer semestre y de ahí ya culminé, no, miento, a ver, sí. Después de eso ya culminé, pero no fue después de 2 años, eso fue, estoy mal. Fue después de algunos años, por eso mismo ya casi no me sirvieron las Claro que materias. sí. Y me gradué el año pasado. Wow. Sí, porque me tocó estudiar 4 años otra vez. O sea, 4 años porque... Pero bueno, ya cambiaron tenías el bases, ya tenías conocimientos previos. No, ¿no? pues ya, yo ya cuando estaba en clases yo decía, no, pero es que esto ya veía. Y te cuento que fui exonerada en varias materias, me dieron beca universitaria, fui una de las mejores graduadas en la universidad. ¿En la porque misma ya universidad? Sí, en la misma universidad, en la misma de Loja. Sí, entonces ahí prácticamente estudié 2 veces la carrera. Ya, y ahora, ¿cuándo empiezas? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue ahora se llama Ban Ecuador. Ya, Hace Banco de años. Fomento. ¿Perdón? Antes se en el llamaba Banco de Fomento, sí. ya. Ahí me acuerdo que entré a trabajar por una amiga que trabajaba ahí y justo estaban necesitando a alguien y entré a trabajar. Y entré a trabajar de cajera. Ya. Dios mío, yo estaba de cajera, y yo feliz de la vida ahí, creo que tenía como 18 años por ahí. ¿Y tu madre nunca dijo, ¿para qué trabajar para otras personas pudiendo trabajar en el emprendimiento de tu mami? Como que no, abrirme a otro mundo, ¿no? Más independiente, conocer otros terrenos. Relacionarte con otras personas. Claro, y ahí comencé, yo era súper jovencita, entonces comencé a trabajar ahí en el Banco de Fomento. Me pasaron algunas cosas, o me pasaron billetes falsos alguna vez y cosas así que yo todavía joven, entonces... O sea, pagaste la novatada. Sí, estuve ahí algún tiempo, entonces, pero bueno, aprendí a socializar más con la gente. ¿Y luego del Banco de para ganar Fomento? mi sueldo, perdón. Luego del Banco de Fomento, Luego del Banco de Fomento ya me casé, fui mamá, entonces no trabajaba en ese tiempo porque pues les cuidaba a mis hijas, les veía a mis hijas, entonces casi como 11 años no trabajé. Entonces, después de eso, trabajé en Quito. Mis tíos tienen una clínica oftalmológica, los Dr. Sancho, que sí son conocidos también. Y ahí comencé a administrar el área de cirugías, de todo lo que son operaciones. específicamente en la clínica Lace Center, Ajá. ¿no? Ok, ahí estuviste algunos 5 años más o menos. Sí, estuve algunos años. Y jefa administrativa, o sea, empezaste de cero y llegaste a ser jefa administrativa. Sí, ajá, era duro el trabajo, pero porque había un montón de gente, bastantes pacientes, yo coordinaba las cirugías, yo hacía los pagos a los empleados, yo hacía todo lo que son para traer las córneas de Estados Unidos, yo era la que me encargaba de todo para que se traslade las córneas desde Estados Unidos a Ecuador para hacer los trasplantes de córneas.
y yo pedía los medicamentos, bueno, me encargaba Qué bien. O sea prácticamente que de ya todas esas cosas. y también tuviste que aprender mucho sobre esto, sobre el tema. Sí, mucho, mucho. Y sobre todo, yo era la que negociaba las cirugías también, entonces yo era Ya. la que negociaba el dinero de las cirugías que entraban ahí. Entonces, aprendí de todo un poco, el tema administrativo, que no soy tan buena para los números, pero me tocó aprender de todo ahí. Y algo que me llamaba la atención cuando yo revisaba tu currículum, tu hoja de vida decía que también formaste parte del Consejo Nacional para Igualdad Intergeneracional. ¿De qué era este consejo? Ya, todavía existe, ¿no? El Consejo Nacional Intergeneracional es justamente el consejo que se encarga de todos los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Y ahora absorbió el Ministerio de Inclusión, bueno, el Ministerio de Desarrollo Humano, que ahora se llama, absorbió este consejo. Entonces, en ese tiempo yo trabajaba en la coordinación zonal, o sea, trabajaba en las 4 provincias. En las 4 provincias de la zona 4. Ya. Entonces me tocaba recorrer Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua. Y lo que nosotros hacíamos era trabajar con los GAT municipales, con las prefecturas, los consejos parroquiales y dábamos charlas, capacitaciones sobre los derechos de las personas. Y también acá fuiste tú técnica capacitadora. En sí, ¿cuál era tu trabajo siendo técnico capacitador? En el Consejo Nacional de Igualdad, justamente capacitar a todos los GATS, a los municipios, sobre los derechos y obligaciones que tienen los municipios. Otro compromiso, porque tuviste que aprender nuevamente sobre todo lo que... Claro, y en ese tiempo era un poco complicado porque todavía no estaba tan acostumbrada como a estar con tanta gente, como que en público, digámoslo así. Entonces ahí es donde me comencé a hacer más canchera en ya tener más facilidad de palabra, en poder dirigir a público. Entonces ahí es como que uno se va entrenando también. Y algo que es muy importante, a tan corta edad también, ¿cómo nace esa relación para llegar a ser gobernadora de Chimborazo? Bueno, yo creo que más nace desde mi papá, porque por mi papá prácticamente me involucré en el movimiento Creo, porque mi papi le apoyó a Guillermo Lasso desde su primera elección que tuvo para ser presidente. Entonces, cuando ya justamente estaba ya este periodo del 2021, que era donde Guillermo Lasso estaba ya para la presidencia, estaban buscando figuras para asambleístas. No, perdón, me equivoco. Fue primero para la concejalía, cuando estuvo José Luis Díaz para la concejalía, y ahí por primera vez con Creo que hicieron alianza. Mi papi me dice: mi hija, ¿sabes qué? Están buscando una concejalía, entonces me han pedido para ver si es que tú quieres ir, porque era en tercer puesto. Ahí era la primera vez que estaba postulando. Entonces me pareció atractivo porque dije, voy a aprender, voy a saber cómo... Claro, más que nada por tomar experiencia, ¿no? Sí, porque era complicado, pero bueno, ahí el voto era unipersonal también, ¿no? No es como ahora el voto en plancha. Entonces era como que dije, bueno, veamos qué pasa, voy a experimentar algo nuevo. Entonces fue ahí donde comencé mi primera vez ya en temas políticos, y como candidata por primera vez fue... Y cuando de pronto te dicen o te invitan a que seas gobernadora de Chimborazo, un reto bastante grande, sobre todo para una mujer, ¿no? Porque todavía hay que decirlo, lamentablemente seguimos con ese machismo que como una mujer gobernadora tiene que ser un hombre. ¿Cómo asumiste ese reto? Bueno, primero fue complicado porque muchas personas del mismo movimiento pensaban que primero, bueno, iba a ser Carlos Parreño el presidente. Lamentablemente él falleció, pero yo ya había tenido una reunión previa con el expresidente Guillermo Lasso, creo que 2 días después de que él fue ya electo presidente. Él me llamó a su despacho en la ciudad de Guayaquil, me dijo: María José, quiero que vengas, quiero conversar contigo. Y yo fui con mi papi. A los 2 días que ganó las elecciones, no fue ni posesionado, fue a los 2 días que él ganó las elecciones. Pero ya estaba armando los cuadros. Claro, ¿no? Entonces ya el expresidente Guillermo Lasso ya me había conocido en campaña, entonces varias veces habíamos coincidido, habíamos conversado,
Y él me decía, me gusta mucho cómo tú eres, tu forma de ser, tu trabajo, lo que haces. Entonces, ahí me llamó a los 2 días, yo fui con mi papi, pudimos reunirnos con el expresidente y él me dijo, María José, yo quiero que tú tomes la posta en Chimborazo y quiero que tú seas la gobernadora. Pero no te dio así, pues diríamos, miedo, incertidumbre, porque ser gobernadora de una provincia, ser la representante del Ejecutivo en territorio, es un reto bastante grande. O sea, eso se nota que eres valiente. Claro que sí, pero yo creo que ya estaba un poco más preparada porque ya pasé algunas campañas políticas, incluso el problema interno que hubo en ese tiempo en el movimiento creo que fue bastante complejo. Me hizo madurar mucho más y poder ser más asertiva, tener mucha prudencia, mucha paciencia y sobre todo perseverancia para seguir adelante. Entonces, cuando el presidente me dijo eso y me dijo, yo sé que estás preparada. Entonces yo le dije, presidente, si usted confía en mí, yo voy a hacer las cosas bien y pues obviamente tendremos que trabajar fuerte y duro, pero vamos a hacer las cosas bien. Y algo que caracterizó tu mandato, o diríamos tus funciones como gobernadora, que quienes te conocemos te vemos muy blanda, muy buena onda, muy tranquila, muy alegre, pero ya al tomar unas decisiones ya como gobernadora, quizás se te tocó ser bastante fuerte, bastante enérgica, porque estabas rodeado de la mayoría de hombres. Sí, y claro, cuando yo, por ejemplo, llamaba al comandante de la policía, del ejército, eh, a los representantes de los bomberos y bueno, de todo lo que conlleva el ejecutivo, era fuerte porque yo era la única mujer. Entonces, había veces que sí tenía que pararme un poco más dura para que pues se tengan que hacer las cosas, ¿no? Y una de las cosas buenas que creo que me caracterizó es que yo no me debía a nadie. Yo podía elegir a la gente que debía estar en sus espacios dentro de la gobernación por su trayectoria, por su trabajo, por su esfuerzo y sobre todo por su liderazgo en cada territorio, porque la idea de una gobernación es justamente el trabajo político, es poder fortalecer políticamente al presidente de la República en territorio. Entonces yo tenía que estar rodeada de personas que conozcan cada uno de sus territorios, no porque sean de un movimiento o un partido, que sean todos de Riobamba, pero son en ese tiempo de creo tenían que estar en la jefatura política de Alausí siendo de Riobamba. No tiene sentido, tenía que ser gente de territorio. Y es ahí donde vinieron que conozca su realidad. Exacto, pues, de cada territorio. Donde vinieron los problemas y las complicaciones, porque había gente que decía, pero si nosotros trabajábamos en las bases... Y yo decía, pero nosotros necesitamos fortalecer al presidente y pues necesitamos fortalecer Correcto. Al territorio. Entonces, ahí es donde comenzó un poco los problemas, pero yo pude tomar decisiones porque no había nada detrás. Porque muchas veces uno escuchaba que decían que se compraban puestos, que pagaban para una jefatura política, para una tenencia política. Y si eso yo aceptaba, yo no podía tener la potestad de decir, si usted no trabaja bien, Correcto. Se va. Y mucha gente pasó por eso. Y si retrocederíamos el tiempo, quizás no todo, a veces podemos cometer algunos errores. ¿Crees tú que tuviste algunos errores como gobernadora y no volverías a repetir? O quizás tú dices que no cometiste errores. Somos seres humanos, yo creo que todos cometemos errores. Y uno de los errores que creo que sí comencé a cometer al principio fue confiarme mucho. Porque uno piensa que todos son buenos o tienen o son esas como uno es. Exacto, o sea, esas claro. ganas de hacer las cosas bien y no es así. Entonces a veces la gente dice no, o sea, le vemos a una mujer, a una persona que todavía es joven y vamos a ver si podemos manipular. Pero a mí, Marcelo, créeme que me tocó pararme fuerte incluso a asambleístas, a ministros, a directores. Me tocó fuerte.
Pero aún así yo dije, tengo que ser yo la Y gobernadora. quizás también funcionarios que ya estaban con muchos años de experiencia, creen que lo saben todo y quizás están a la que ponen algún obstáculo para que tú caigas, para que cometas errores, eso también. Eso pasó desde el principio, o sea, y es increíble cuando yo llegué a saber que ni siquiera la secretaria que tenía que ser alguien de confianza mía, no podía tenerla, porque no había una partida, no había un espacio para poder contratar ni siquiera a la secretaria personal de la gobernadora. Qué lástima. El jurídico con nombramiento, talento humano, nombramiento, secretarias con nombramiento, o sea, todos tenían Y nombramiento. entonces ahí no cabe ni siquiera la mínima idea de decir vende puestos o está dando puestos, porque claro, no o sea, es que ningún piensan que espacio. y justo yo el otro día veía en comentarios que a veces cuando yo subo a mis redes alguna foto, alguna cosa, bueno, son trolls, ¿no? Porque cuando uno entra a ver no tiene ni una foto, no tiene seguidores, Claro. Y abrió recién ayer Facebook. Pero es la típica gente que dice, ay, es que no te acuerdas cuando fuiste gobernadora y te olvidaste de las bases de Creo y no diste... Entonces yo digo, es que así no se maneja la política. Yo creo que las personas que están en un partido, en un movimiento político y que tienen una lucha es por un solo fin. Es un proyecto de ciudad, es un proyecto político, un proyecto de provincia. Y si es que la gente que está en partidos y movimientos políticos no tienen esa idea, estamos mal. Porque mucha gente, no todos, la gente que en realidad amamos nuestra ciudad, estamos por una lucha ahí. Pero hay personas que piensan que sí, o sea, voy a ir a un partido y vamos después a pedir nuestro puesto, nuestro espacio, y es obligación que nos tienen que dar. Y eso no se trata de eso. Miren, ya estamos casi 30 minutos del programa y de veras que tenemos mucho que tratar porque luego de ser ya electa, de haber cumplido con las funciones de gobernadora de Chimborazo, el presidente vuelve a confiar en ti, el presidente de aquella época, Guillermo Lasso, y posterior a ello tienes las tremendas funciones, convertirte en coordinadora zonal del MIES, que antes se llamaba Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero con eso volvemos luego de saludar a nuestros auspiciantes. No se desconecten. Con el auspicio de Fibra Telecom, siempre conectados. Marcelo Tapia, Royal Law Abogados. Fundación Renacer, Ciudadanía Activa, Ciudad que Avanza. Y Funeraria Calderón, Tradición, Innovación y Confianza desde el 2017. Y ya estamos de regreso. Estábamos conversando para quienes se van uniéndose a nuestro programa. Qué grato tenerle acá a nuestra amiga del medio, la psicóloga, pues que tengo el gusto de ser su amigo por mucho tiempo, María José. Y de veras que luego de que se acaba estas funciones de gobernadora, ¿cómo nuevamente te nombran o te informan que vas a ser la directora zonal del MIES? Bueno, yo tengo una gran amistad con Esteban Bernal, que fue el ex ministro justamente del Ministerio de Inclusión Económica y Social en ese tiempo. Y tuvimos, bueno, siempre nos reuníamos. Él también fue gobernador de la SUAY cuando a mí me posesionaron como gobernadora de aquí de Chimborazo. Y pues siempre fuimos grandes amigos. Y bueno, el presidente también igual me dijo, María José, yo no quiero, si saliste de la gobernación, no quiero que dejes el espacio de trabajo con nosotros, entonces vamos a ver un espacio idóneo para ti. Y fue ahí donde justo el exministro me llamó y me dijo, María José, queremos que nos acompañes en la coordinación zonal del MIES. Y yo te cuento algo así, Marcelo, que yo hablé con el presidente Lasso cuando yo estaba de candidata a la asamblea. Y yo le decía, presidente, yo amo la parte social. Y si yo te digo ahora aquí, en este momento, yo hubiera preferido 1000 veces haber sido desde el principio, antes de ser gobernadora, directora o coordinadora zonal del MIES, antes que haber sido gobernadora. Y algo que tú dijiste, tengo una frase que me pareció fantástica, cuando asumiste la dirección de
la coordinación, mejor dicho, decías, creo en una sociedad donde nadie se sienta olvidado. Las personas con discapacidad, las mujeres y nuestros adultos mayores sean siempre una prioridad. Y creo que lo cumpliste. Fue un trabajo, para mí, creo que fue el mejor trabajo que he tenido, porque desde ahí uno puede hacerse más empático. Uno conoce, palpa las necesidades reales que existen dentro de nuestro país. Y yo pude palpar las necesidades de las 4 provincias a las que yo pude coordinar, y que yo no soy de las personas que me gusta estar en una oficina porque no puedo. O sea, yo soy una persona, creo que hiperactiva, porque me gusta estar por todos lados. Yo solo un día a la semana, que era los días lunes, era el único día que ustedes me podían, y encima más, los días lunes tenía una agenda que a veces la gente quería ir a hablar conmigo en la oficina, y solo el día lunes yo tenía el día para poder firmar papeles, documentos, pero de ahí el resto de los días era territorio al 100%. Si te cuento que cuando estuve en la coordinación zonal del MIES, yo fui la primera y la única coordinadora zonal que visitó Sarayaku y Parayaku. Que estamos hablando que estuve en una lancha casi 9 horas para poder trasladarme. Viste toda la provincia. Todo, las 4 provincias. Las 4 provincias, correcto, Las porque 4 eras provincias. directora zonal. Yo claro. en el Puyo me fui a meter por todos lados, te digo, donde nadie, yo tuve que viajar 8 horas en lancha, tuve que subir 3.000 gradas con todas las donaciones que llevamos, porque ahí teníamos 2 centros de desarrollo infantil que jamás habían sido visitados. Qué lástima. Y la necesidad que tenían, y bueno, gracias al trabajo, pues pudimos dar una buena inversión también ahí para la infraestructura, para adecuarles mejor, en este caso, estos centros de desarrollo infantil. Y la gente muy contenta porque decía, jamás ha habido aquí una autoridad que ha venido. Claro que tuvimos que pedir permiso al presidente porque ahí no se puede entrar así nomás, pues ellos nos autorizaron y ahí viajé yo con todo mi equipo. Nada, ustedes suben a la lancha conmigo y nos vamos, nos botamos ahí en el río a nadar ahí, y estuvimos 2 días. Claro que vine con una infección terrible intestinal porque me tomé la chicha masticada. Entonces siempre, como uno no está acostumbrado, pues... El organismo, pues... Claro, pero igual me tomé, ahí comí de todo lo que pude, la gente se portó muy bien con nosotros, muy agradecidos porque nosotros visitamos esos lugares tan vulnerables, los niños. La alimentación es totalmente diferente a la alimentación que tienen los otros centros de desarrollo infantil, entonces hay que ir a palpar. Y tú también, de alguna manera, siempre colaboraste con ideas, con iniciativas para luchar contra la desnutrición infantil, que lamentablemente en nuestra provincia es una donde que existe esta problemática. Así es, yo creo que eso, y eso de la desnutrición crónica infantil, cuando estuve de directora del MIES acá, yo recorrí toda la provincia con capacitaciones en desnutrición, prevención, capacitación y bonos que pudimos dar, que hasta ahora con ese bono se creó con Guillermo Lazo Mendoza, el bono justamente para las madres desde la gestación hasta que el niño tiene 2 años de edad, que es la etapa justamente donde se presenta la desnutrición crónica infantil, aparte de la prevención, las capacitaciones y el seguimiento que se tenía que dar desde la gestación, porque estamos previniendo. Entonces se les entregaba el bono, pero tenían que tener el carnet de vacunación, tenían que tener todo en regla para ellos poder una serie de requisitos. Ahora, ¿cómo hacías tú? Porque tú ya la fundación lo tenías. ¿Cuándo nace la Fundación Renacer? Que estás cordialmente invitada a algún otro programa. Vamos a hacerlo para tratarse, pues muy, porque también estaba revisando y tú eres directora, fundadora de la Fundación Renacer. ¿Esta fundación qué hace? Bueno, justamente esta fundación ya tiene más años tiene la fundación que era de mi papi, o que mi papi creó, que se llama Fundación Ecofuturo, que ya tendrá unos 30 años esta fundación. Y yo me hice cargo primero de esta fundación. Exactamente, Fundación de Desarrollo Comunitario Ecofuturo del Ecuador. Qué chévere. Ajá. Y tú eres coordinadora general desde el 2016, hace 10 años. Ajá. Entonces mi papi me dio esa posta de la fundación, que mi papi primero creó esta fundación con fines agrícolas, donde mi papi buscaba presupuesto con las organizaciones internacionales para que ese presupuesto pueda ser invertido
en producción, en capacitación, semillas, porque mi papá ¿Y tu padre es ingeniero? Mi papá es ingeniero agrónomo, fue director del Ministerio de Agricultura varios años, director de uno de los proyectos más grandes que hubo aquí, el proyecto Quimiac Chambo, me parece que era que más la gente le conoce a mi papi, creo que por ese proyecto que estuvo como 7, 8 años liderando este proyecto, jovencito, creo que tenía como 25 años, 26 años. Y justamente él fue el gerente o el director de este proyecto. Y ahí es donde mi papi crea esta fundación para esos fines. Pero después yo le voy transformando ya, abriéndole ya más amplio, el abanico más amplio, ya a temas sociales también. Entonces, perfecto, desde ahí comenzamos ya a trabajar, comenzamos a buscar organizaciones para presentar proyectos para adultos mayores, niños, niñas, personas con discapacidad, y ahí comenzamos a trabajar con ellos. Después de eso, digo, no, yo voy a crear mi propia fundación, voy a trabajar desde ya la fundación mía específicamente en trabajo social. Ahí es donde nace la Fundación Renacer. ¿Y por qué Renacer? Porque nosotros tenemos un colectivo que también se llama Colectivo Renacer, que es un colectivo ciudadano. Yeah. Tenemos un colectivo que se llama Renacer, tenemos la fundación que se llama Renacer y tenemos también una escuela de liderazgo político y social de capacitaciones que se llama igual Renacer. Entonces, y ahora es uno de los auspiciantes de nuestro programa de Diálogo Abierto y de Agenda Empresarial, y justamente de este segmento, la Fundación Renacer, que públicamente hay que agradecerte por esa gentileza que has tenido, porque nuestro programa pues llega gracias a todos los que hacen posible, no solamente el productor, no solamente nuestros directivos del medio, sino también las personas que creen en nuestro trabajo. Y ahora qué bonito saber que la Fundación Renacer, aparte de hacer una labor social bonita en la ciudad, en la provincia, también apoyando estas iniciativas informativas. Y algo que también, coméntame esta frase que también yo lo saqué, dice: el verdadero cambio comienza cuando dejamos de mirar los problemas desde lejos y decidimos tomar una mano, escuchar una historia y caminar junto a quien más lo necesita. ¿En dónde te basas para crear estas frases tan bonitas, tan emotivas, que una mujer, si todos pensaran así, yo creo que la sociedad sería distinta? Yo creo que nace de lo vivido, de lo que he vivido, porque yo creo que uno va amando más a la gente, a sus recorridos, a lo que uno vive, a lo que uno palpa, y uno no puede ver desde lejos, sino tiene que estar cerca. Y a veces, Marcelo, hay gente que dice: pero ¿por qué están en la política? ¿Por qué es esto? ¿Por qué siguen en lo mismo? Porque si no estamos involucrados en espacios donde se tomen decisiones. ¿Se podría llamar que eso es una vocación hacia el servicio? Sí, es que si tú no estás en lugares donde tomes decisiones, donde formes parte de un cambio, porque una cosa es trabajar en el sector privado, donde tú sí, en la economía de la ciudad, tú aportas. Yo tengo un emprendimiento también con mi trabajo, doy trabajo a 4 personas. ¿Qué emprendimiento tienes? Yo les compré todo el negocio a mi mamá. Ya mi mamá ya no es dueña de su almacén. Ahora yo le compré todo el negocio a mi mamá. No, y ahora soy yo. Tu mami ya está descansada, pues diríamos. Jubiló, mi papi también se jubiló, entonces yo le compré. Pero tu madre no ha de dejar de ir al negocio. No, es que la casa es de mis papis, entonces ella es la dueña y señora de la casa. Sí, pero digo, o sea, no de dejar de estar ahí, no, porque imagínate, luego de tantos años, imposible. Claro, ella sigue bajando allá. Pero yo justo te decía esto, Marcelo, hay gente que dice: pero ¿y por qué siguen en lo mismo? ¿Por qué siguen en la política? Justamente por esto, porque si es que nosotros no somos voz y voto donde se toman decisiones, ¿cómo podemos cambiar la historia de la gente? Pero María José, verás, o sea, yo por eso digo, este programa, qué bonito que Dios me dio la idea de poner el nombre detrás del personaje, porque aquí conocemos de la verdadera esencia de las personas. Y tú, María José, todo el mundo puede decir, tú, una joven de una familia de clase media para arriba, tenías tus comodidades, tenías tus ingresos, tienes tu emprendimiento, tienes todo. Definitivamente es bien lo que tú dices, que mucha gente dice: pero ¿para qué? Si tú lo tienes todo, preocupándote, a veces hasta exponiéndote a los sufridores de siempre, sí. Que para qué
¿qué les dirías vos a ti, a esa gente que de veras no entiende que tú esa es una vocación como el sacerdote, quiere ser sacerdote porque le gusta ayudar? Tú también tienes esa vocación de servicio, pero ¿por qué? ¿Dónde nace? ¿Por qué no estar tranquila y sigues tú luchando por estos sectores? Justamente porque yo he recorrido demasiado el territorio, he recorrido demasiado, y más cuando yo ya fui directora del MIES, cuando yo pude palpar en realidad la necesidad. Conocer la realidad. Conocer la realidad y donde pude ayudar a tantas familias, donde pudimos con el equipo llegar a esos lugares donde nadie llegó y que pudimos hacer realidad sueños de muchas personas. Entonces, si no estamos en espacios estratégicos, como te decía, de toma de decisiones, aunque nosotros queramos hacer muchas cosas, por ejemplo, con mi fundación, a la cual yo presido, si no tenemos ayuda de las organizaciones internacionales, si es que no tenemos proyectos vigentes, ¿de dónde entra el presupuesto? Aunque que tengamos las ganas de ayudar a mucha gente, no tenemos esa amplitud, esa cobertura de poder llegar a todos los que necesitan. Y más allá de eso, necesitamos ser la voz y voto, en este caso, de las personas que necesitan ser escuchadas, de los ciudadanos comunes. Y yo también soy una ciudadana más, igual que todos los que nos están viendo en este momento, porque yo vengo de una familia donde igual mis papás comenzaron de cero, Marcela. De cero, jóvenes también, ellos se casaron jóvenes, mi papá comenzó igual de cero, mi mamá igual de cero, y yo crecí con una familia que luchó desde cero. Y que yo, María José Pontón, soy mamá que estudié 2 veces mi carrera, no pude graduarme cuando quise graduarme, me gradué a los 43 años de edad, que tampoco es imposible, y todas las mujeres que me estén viendo. Y que sirve de ejemplo, ¿no? No, jamás digan y no. Y también puedo salir adelante a pesar de un divorcio con 2 niñas. Así es, o sea, nada es imposible. Yo creo que uno tiene que proponerse sus metas, lo que uno quiere y apuntar hacia allá. Y mi mamá me dice lo mismo que tú me acabas de decir hace un momento. Mija, pero ¿por qué quiere seguir? Porque mi mamá es antipolítica. A ella no le gusta mucho la política, justamente por eso. Y mira cómo será el amor, ¿no? Que le ha soportado a tu papá, que muchos años fue político. Y mi mamá me dice, mija, pues que cómo te hablan, es que mira cómo te escriben, mira, digo, mami, esto es así. Y yo tengo 2 hijas, 2 mujercitas igual, que igual, o sea, yo soy mamá, soy hija, soy tía, soy hermana, y hay mucha gente que le gusta. Y cuando de pronto tú lees esos mensajes de esos trolls que siempre están molestando, que siempre son hasta tan cobardes porque nunca dicen de frente, ¿no? Siempre escudados, siempre escondidos. Qué pena que esa gente, en vez de ocupar ese tiempo en otras cosas productivas, imagínate estar pensando tan negativamente y escribiendo contra una dama, contra una ciudadana que está haciendo las cosas bien. ¿Cómo te sientes o ya te resbala eso? Al principio sí me sentía mal, más no por mí, sino más por mi familia, por las personas que están alrededor mío. Mis hijas al principio eran, mami, pero mira lo que te dicen. Ahora mis hijas son igual. O sea, mis hijas ya no les importa. Y si no pares bola. Me conocen, saben quién soy. Y la gente que me ha tratado, que ha estado conmigo, que ha trabajado conmigo, que ha sido mi amigo, mi compañero, saben quién soy. No somos perfectos, fallamos muchas veces, pero yo creo que tenemos las manos limpias y podemos estar donde queramos estar sin tener... ¿Cuáles crees tú que son tus cualidades principales? Yo creo que mi cualidad principal, que diría yo, soy súper perseverante. ¿Qué ves? O sea, yo soy la persona que cuando yo digo esto voy a hacer, no importa lo que tenga que pasar, pero yo lo logro, lo hago, lo vuelvo a intentar. Yo soy de las personas que yo me caigo. Que no te das por vencida. No, me caigo una vez, me cojo, me limpio y me vuelvo a levantar. Así como la bicicleta que me he caído, me he roto de todo un poco, cabeza, hombros y todo lo que sea. Y he seguido en la bicicleta, que mi papá me ha ido a ver no sé cuánto, hasta cuando fui gobernadora, una vez me caí, me quedé inconsciente en la bicicleta. Capaz que hasta ya te quitaron la bicicleta para que no uses y seguías. Sí, mi papá como 3 veces me ha ido a ver en el hospital, que le han llamado, vean, su hija está aquí en el hospital. Entonces, yo soy una persona creo que muy perseverante. O sea, y yo creo que eso es algo bueno, los deportistas somos súper perseverantes. Queremos, y eso es lo que yo creo que me ha llevado a estar donde estoy.
porque no me doy por vencida, a pesar de que yo me siento muchas veces mal, agotada, estoy agobiada, porque a veces las cosas no salen como uno quiere, pero yo digo, no, mañana es otro ¿Y día. cuál crees voy a tú que continuar. sea el principal defecto? El principal defecto que yo creo que, no sé si sea defecto, pero soy muy susceptible. Aunque parece que no, pero soy O sea, muy sensible. muy susceptible, muy Y sensible. bueno, también se puede considerar un defecto porque sufrimos por todo. Sí, o sea, yo creo que... Y yo digo sufrimos porque también soy así. O sea, mi madre decía que bueno, decía que tú, mi hijo, no seas impávido. Y yo le decía, ¿qué significa eso, impávido? O sea, no ser indolente contra la necesidad. Imagínate, te pongo un ejemplo. Yo debería cambiar, siempre cambio moneditas para bajar la avenida. Qué pena que me da esos muchachos que están queriendo limpiar un parabrisas, esos niños acostados en la vereda. Sí. O sea sí o no, que yo pienso que a veces como que puede ser un defecto, pero también puede ser una virtud. Sí, también, pero yo creo que a veces cuando ya te tomas, yo he ido aprendiendo con el tiempo que uno tiene que ser un poco más tolerante, ¿no?, en las cosas, porque créeme que al principio cuando yo he visto casos muy fuertes, o sea, me he ido en lágrimas, o sea, no me ha importado nada. Imagínate que cuando estuve en el MIES, por primera vez con los técnicos salíamos a la calle y rescatábamos adultos mayores que estaban Abandonados. abandonados. Una vez le rescatamos a una adulta mayor en Colta, por la Valvanera, donde tenía un perro muerto ya varios días comiéndole los gusanos y todo, en su Qué cama, pena, en su cama. pena. Y la adulta mayor cuando la encontramos solo era así, Solita. sola, totalmente sola, ¿Y qué no daba desnutrida. de comer? Nada, desnutrida. O sea que si totalmente. ustedes no le rescataban, No, se usted moría. se moría. Y eso tuvimos nosotros una alerta. Iba yo personalmente con el equipo, les rescatábamos, les llevábamos ¿Y qué al hicieron con esa geriátrico. adulta mayor? Ella está ahora en el gerontológico ella se fue a Chambo, porque el MIES tiene Ay, qué convenio. bueno, por intermedio de ustedes, la Claro, señora se nosotros salvó. les rescatábamos y tenemos también en Guano, que es uno de los más grandes, que es directo del MIES. Ahí también les llevamos a 3 adultos mayores que íbamos a rescatarles y la misma familia era quienes les tenían ahí, vivos todavía, para que sigan firmando los terrenos y todas las escrituras que tenían. Les tenían todavía medios vivos a los adultos mayores hasta que terminen de pasar todo a nombre de... Y otros cogían los bonos Qué de los lástima, adultos ¿no? mayores y no les daban ni de comer. Qué lástima, porque estamos llegando a la parte final, pero no quería dejar que te vayas sin la última confesión. Procura decirme lo más sintético posible. Vamos a conocer un poco más de nuestra invitada. Con unas preguntas tan, diríamos, aparentemente tan simples, pero no, con un contenido profundo. María José, ¿qué es lo que ama? ¿Qué es lo que amo? Yo creo que amo a la gente, o sea, amo el trabajo social, amo la ayuda, amo colaborar, amo estar con la gente. ¿Qué es lo que odia? La hipocresía. ¿Qué es lo que piensas generalmente? ¿O Todos en los qué días. piensas? Ay, yo en qué no pienso todos los días. Yo pienso en siempre crecer, en siempre mejorar, en aprender. Eso, siempre estoy pensando en eso y en mi familia, obviamente. ¿En quién confías? ¿Perdón? ¿En quién confías? ¿En quién confío? ¿O en qué confías? Bueno, primero confío en Dios, más que todo. Y la voluntad de Él. Es lo que más confío. ¿Qué es lo que valoras? La vida, porque es muy efímera. Yo creo que todos tenemos que valorar primero lo que tenemos, sin reprochar, y valorar cada minuto del día. ¿Cuáles son las necesidades de María José? Las necesidades, creo que yo agradezco a Dios porque creo que Dios me ha ido dando de a poco por raciones adecuadas lo que he necesitado. Y lo que necesito ahora es que la gente se siga uniendo a la lucha que
que creo que hemos formado la mayoría de personas que queremos mejorar la vida de otros. ¿Cuáles son tus temores? Mi temor es fallar a las personas que me aman. ¿Cómo explicas las cosas? Lo más claro posible y ¿Cómo sincera juzgas? posible. ¿Cómo juzgas? Juzgo, yo creo que pensando bien lo que voy a decir para no hacer daño a la otra persona. ¿Qué es lo que desea María José? Deseo dejar a mis hijas una vida tranquila y a las personas que me aman, a la gente que yo amo, dejar siempre ese legado de todo lo que he sido en lo bien. ¿Cuál sería tu último mensaje para toda esa gente, para todas esas mujeres jóvenes, bien intencionadas, profesionales que quizás también quisieran seguir el ejemplo de vida tuya? Que no tengan miedo, que no somos perfectas, que fallamos muchas veces, pero que las mujeres siempre tenemos ese sexto sentido y que somos muy observadoras, somos muy perseverantes, muy resilientes y que nunca nos damos por vencidas. Así es que a todas ustedes mujeres, nunca digan que no pueden, siempre salgan adelante, siempre crean en ustedes y jamás se deje de nadie, que nadie les humille, que nadie les haga de menos. Y así como tuviste palabras iniciales, palabras finales, María José, que estamos llegando a la parte final del programa. Muchas gracias, Marcelo, y yo quiero felicitar a Diario Los Andes por este programa tan lindo, porque yo creo que aquí me olvidé de todos los problemas que venía cargando hace un rato, pero aquí volví otra vez a la niñez, aquí volví otra vez al trabajo, a mi pasado, a mi presente, a mi futuro, que también lo estoy pensando ya. Y agradecer, porque eso es lo que necesitamos, y dar un abrazo gigante a todos los riobambeños, chimboracenses y a todas las personas que nos estén viendo hoy en este programa. Y de paso acá también un compañero está haciendo un programa muy bonito, interesante, que se llama Pulso Político. Trataré que también te den ese espacio, porque ahí para que tengas todo el tiempo del mundo para que hables con respecto a tu candidatura para concejal de Riobamba, que lamentablemente nuestro formato no es político, es la parte humana que queremos saber. Y yo creo que, queridos amigos, ahí está María José Pontón, una ciudadana común que aparentemente puede mostrar otro tipo. Para la gente quizás confunde, pero para quienes sí lo conocemos, aquí ha estado prácticamente María José Pontón hablando como acostumbra hacerlo, con toda la sinceridad y con el corazón en la mano, que es importantísimo. Gracias, queridos amigos, por estar junto a nosotros. No se olviden que este miércoles tenemos diálogo abierto. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar a las 19:30. Muchas gracias, como siempre, a quienes hacen posible este programa: nuestro productor Antonio Mujica, la doctora Lorenita Freire, el doctor Manuel, y a ustedes, queridos amigos, que siempre somos más, a nuestros auspiciantes. María José, gracias por ser auspiciante con tu Fundación Renacer a nuestro programa todo el mes de agosto. Estaremos informando sobre esta fundación y no nos queda más que decirles que tengan el resto del fin de semana, que la pasen muy bonito, cuídense mucho y que Dios los bendiga siempre. Alzamos la manito, María José, y bye bye, nos vemos, chao chao. Con el auspicio de Fibra Telecom, siempre conectados. Marcelo Tapia, Royal Law Abogados. Fundación Renacer, Ciudadanía Activa, Ciudad que Avanza. Y Funeraria Calderón, Tradición, Innovación y Confianza desde el 2017.